Continuando con el tema de funciones, ahora el siguiente punto que vamos a ver es referente a la notación de funciones. Cuando yo hablo de notación de funciones, es la manera como se representa una función. Las funciones siempre las vamos a representar de la siguiente manera: y igual a f de x. Así se lee, y igual a f de x, o y está en función de x. Esto que está aquí, muchachos, esto es un paréntesis. Recuerden que en aritmética los paréntesis indican multiplicación, pero aquí no significa que voy a multiplicar f por x. No, aquí esto significa, esto se lee como y es igual a función a e función de x. ¿Qué quiere decir? Que la y va a depender de los valores que yo le asigno a la letra x, como lo vimos en el ejercicio. Terminando con este punto de la notación, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Antes de empezar a resolver ejercicios, primero tenemos que... La palabra clave para mí en todo el curso va a ser la siguiente. Para mí siempre en matemáticas la palabra clave para mí es identificar. ¿Qué es eso? Cuando yo voy a resolver un problema, cualquier problema que yo quiera resolver, primero tengo que identificar qué tipo de problema es para ver qué solución le voy a dar, no nomás llegar y empezar a hacer los cálculos, ¿ok? En este caso, como estamos viendo el tema de funciones, aquí lo primordial va a ser, al momento de empezar a resolver ejercicios de dominio, que es el primer tema que vamos a ver ya práctico, tenemos que identificar de qué tipo de función se trata. Entonces aquí primero tenemos que hacer, pero esta palabra grábensela, esta la van a estar escuchando todo el curso, identificar, importante, grábensela. Vamos a clasificar las funciones para poder saber qué tipo de funciones, y una vez conociendo qué tipo de funciones ya vamos a saber cómo atacarla, ¿ok? En este caso vamos a hacer dos clasificaciones, una clasificación general y una muy particular. La clasificación general, vamos a comentar que tengo yo dos tipos de funciones. Las funciones que se llaman funciones explícitas y otra que se llama funciones implícitas. Como su nombre lo dice, explícito e implícito. Voy a poner el siguiente ejemplo. Tengo yo y igual a 5x menos 2. Siempre vamos a manejar x y y porque es una función. En este caso, muchachos, esta función que está aquí se le llama función explícita. ¿Por qué? Cuando la variable y, la dependiente, aparece despejada en la ecuación, estamos hablando de una función explícita. ¿Por qué? Porque tengo aquí la variable que me relaciona. Caso contrario, si aquí la y está despejada, para las implícitas, ¿qué va a hacer? Va a ser lo contrario. En este caso, para las implícitas, la y no va a estar despejada. Utilizando el mismo procedimiento de acá, utilizando la misma función, yo tengo lo siguiente: 5x menos 2 menos y igual a 0. Si se dan cuenta, muchachos, ambas son las mismas funciones. ¿Cuál es la diferencia? En que aquí la y está despejada y acá no. Entonces, si está despejada va a ser una función explícita, y si no está despejada va a ser una función implícita. ¿Qué pasó con esta y? Si se dan cuenta, 5x menos 2 aquí está, pero aprovechando la cuestión del despeje, que es una cosa muy importante que tienen que aprender. Si no saben despejar van a tener problemas, hay que practicar. La y que está positiva en un miembro la paso al otro lado con signo contrario, por lo tanto aquí quedó menos y la ecuación es igual a 0. Esa es la primera clasificación, las funciones explícitas e implícitas. Pero nosotros ocupamos una clasificación un poco más específica, ¿ok? Y de hecho voy a ser un poco breve en este punto, porque la cuestión de las funciones, eso ya en el material que les voy a proporcionar, ahí viene todo eso, para que ustedes ya sepan identificarlas, ¿ok? Tenemos dos tipos de funciones. Tenemos lo que se llaman las funciones algebraicas y lo que se llama las funciones trascendentes. Las funciones algebraicas son las básicas, son la base para las trascendentes. Las funciones algebraicas, a su vez, se clasifican en polinómicas, se clasifican también en racionales, radicales y a trozos. Realmente las importantes de estos, muchachos, son estas tres, las tres primeras son las que vamos a estar trabajando. Y las trascendentes son los que se le llaman las funciones trigonométricas. Recuerden que tenemos tres tipos: tenemos las directas, inversas y recíprocas. Eso viene en el material que les proporcioné y el enlace que les mandé.
trigonométricas y tenemos las que se llaman las logarítmicas y tenemos las exponenciales. Las logarítmicas tenemos dos tipos de logaritmo, el logaritmo decimal y el logaritmo natural o neperiano, que viene en su calculadora. Las exponenciales tenemos lo que es el número de Euler y tenemos lo que viene siendo un número elevado a una función. Esto va a ser básico, muchachos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de función en el ejercicio, vamos a saber nosotros cómo trabajar. Si estoy hablando de una función polinómica, es una función racional, básicamente estas son las que nos interesan a nosotros. Esto ya es complemento. Si nosotros entendemos las de arriba, va a ser más fácil que entendamos las trascendentes. Ya vimos la clasificación de las funciones algebraicas trascendentes, viceversa. ¿Okay? Es muy importante tener en consideración los siguientes puntos antes de empezar a resolver ejercicios de dominio y de rango. ¿Okay? Para empezar, en la clasificación que nosotros pusimos, dijimos que las funciones algebraicas, que son las básicas, se dividen en tres tipos: en funciones polinómicas, en funciones radicales y en funciones racionales. Una función polinómica es aquella función que tiene términos x cúbica, x cuadrada, x cuarta, x5, x6. Ok, esa es una función polinómica. Una función radical, como su nombre lo dice, es una función que contiene raíces. Y una función racional es una función, como su nombre lo dice, racional viene de fracción. Una fracción tiene dos elementos, numerador y denominador. Quiere decir que una función racional es una combinación de funciones en numerador y denominador. Para que sea función racional tiene que tener x arriba y x abajo, a la potencia que ustedes gusten, pero tienen que tener. ¿Okay? En este caso, muchachos, el dominio de las funciones de tipo polinómicas, como dijimos nosotros ahorita, si por ejemplo yo tengo la función y igual a x cúbica menos 2x cuadrada más 1, el dominio, que son los valores de x, son los valores que yo le puedo asignar a la variable. Ya lo habíamos visto en el ejercicio de y es igual a x cuadrada menos 1, que a la x yo, el conjunto de números infinitos, y voy a seguir insistiendo en ese punto, va desde menos infinito hasta más infinito, pasando por 0. Quiere decir que son tanto números negativos, positivos y 0. A este x que está aquí, si yo le sustituyo números negativos, positivos y 0, la y siempre me va a arrojar un valor. Por lo tanto, quiere decir que para las funciones polinómicas se le puede dar cualquier valor a la x, negativos, positivos y 0. Por lo tanto, el dominio de cualquier función polinómica siempre va a ser todos los números reales. Y los números reales dijimos que abarcan desde menos infinito positivo hasta infinito, de negativo hasta positivo. Estas dos maneras de expresarlo. ¿Okay? Ese es un punto importante, es el punto número 1. Ahora, al momento de resolver ejercicios de dominio, va a haber dos tipos de funciones que nos van a provocar problemas. Cuando las funciones tengan raíces y cuando las funciones tengan denominador. ¿Okay? Entonces, en este punto vamos a tener que tomar en cuenta estas restricciones. Las restricciones que tenemos que tomar en cuenta, muchachos, son las siguientes. Número 1. Recuerden que existen dos tipos de raíces: raíces pares y raíces impares. Raíz par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Raíces impares, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, etc. ¿Okay? A mí las raíces que me van a afectar son las raíces pares. Raíz cuadrada, raíz cuarta, la raíz cuadrada, la más común. Como ya les comenté, si ustedes quieren sacar la raíz cuadrada de un número negativo, su calculador automáticamente les va a marcar un error. ¿Y eso por qué? Porque no existen dos números del mismo signo que me dé negativo. Menos por menos da más y más por más da más. Entonces, siempre que yo tenga la raíz de un número negativo, la raíz par, siempre me va a arrojar un número imaginario. Y yo estoy trabajando con números reales, números imaginarios no me interesan. Por lo tanto, esto es una consideración que tenemos que tomar en cuenta. Las funciones que tienen raíces se les llama funciones racionales. Por lo tanto, en las funciones racionales me tengo que cuidar si la raíz es par de que no se me haga negativa. Esa es la primera consideración. ¿Okay? La segunda consideración es, ¿qué pasa, muchachos, si yo tengo cualquier número y lo divido entre 0? Al momento de ponerlo en su calculadora, les va a arrojar error, al igual que aquí. ¿Pero por qué les arroja error? ¿Cuál es el motivo que les arroja error? Ok, supongamos lo siguiente, supongamos que yo tengo
1 entre divido el 1 entre un número muy pequeño, que no sea 0, que sea por ejemplo 0.00000000001, supongamos, que es un número muy próximo a 0. ¿Qué pasa si yo esto en la calculadora lo divido? ¿El resultado cuál va a ser? Pues va a ser un número muy grande, ¿ok? El número que me va a arrojar a crear así va a ser 10 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a la 9. Eso es un número muy grande, ¿ok? Por lo tanto, la división entre 0, para métodos prácticos, la división entre 0 siempre se va a considerar como infinito. ¿Qué tipo de funciones que vimos en la clasificación tienen la característica de que tengan denominador? Las funciones racionales. Por lo tanto, muchachos, estas dos consideraciones las tenemos que tomar en cuenta a la hora de resolver ejercicios. Para empezar, no puedo tener raíces negativas, pares, porque me dan números imaginarios, y para empezar, no puedo tener divisiones entre 0 porque me da infinito. Por lo tanto, esas son las dos condiciones que tenemos que respetar. Hay una tercera condición, que es, que no la vamos a ver, pero es el logaritmo de cualquier función. No existen los logaritmos negativos ni 0. Si usted en su calculadora pone el logaritmo log o ln de 0 o de cualquier número negativo, le va a arrojar error también. ¿Por qué? Porque los logaritmos tienen que ser positivos, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que nos interesa son estos dos puntos: funciones racionales y funciones radicales, perdón. Estas son radicales, y con eso nos vamos a quedar para la hora de resolver ejercicios. Sería todo, nos vemos.